Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en este minuto de conversación en la voz alternativa de la comunidad educativa, y justamente a propósito del tema, pues vamos a conversar con Arturo del Villar, vicerrector académico del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, número 1 en la República Dominicana, 5 en la región de este ranking mundial QS. Pero ¿qué es eso? Vamos a aprender justamente de este ranking internacional que posiciona pues justamente las universidades a nivel mundial. Don Arturo, muchísimas gracias por el favor de esta conversación y permitirnos pues continuar educando a través de estas explicaciones de su parte. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes y tratar de explicar un poquito este asunto, a ver cómo vamos. Precisamente, sí, precisamente iniciando por ahí, vamos a empaparnos un poquito de qué es esto, cuál es este ranking QS, qué significa, cuál es el contexto de cómo llegamos aquí. Sí, mira, QS es una firma, es un ranking que se hace de las universidades mundiales. Es una firma británica, perdón, es una firma británica que se llama Cocorelli Simons. Entonces, por eso son las siglas QS. Entonces, ellos usan diferentes indicadores para tomar esta decisión y poner en lugares a las universidades. Ellos hacen encuestas, por ejemplo, hay encuestas que se hacen también en el caso de investigación, ya son artículos que están publicados publicados en el Internet, Las revistas indexadas. las revistas indexadas, etcétera. Entonces ahí se sacan esos artículos. O sea que es una combinación de encuestas y de cosas que están ya colocadas en las revistas indexadas. O sea que para ser parte de las universidades evaluadas por este ranking internacional hay una parte de entregables muy visibles en cualquier espacio público, pero también esas encuestas se aplican ¿dónde? ¿Quiénes evalúan las universidades? ¿Quiénes forman parte de los evaluadores, digamos, ¿no?, de este proceso? Sí, las universidades ellos le envían una comunicación y las universidades, algunas envían, otras no envían, sino simplemente ellos contactan empresas grandes en el país y le preguntan de cómo son los estudiantes de INTEC, los estudiantes de la UNFO, los estudiantes de las otras universidades. Pero muchas veces lo que hacen es que las universidades envían una lista de personas para que ellos le envíen la encuesta. Entonces ellos responden dependiendo ¿sabe? El problema de eso ahí radica en que a veces estas encuestas a veces caen en correo no deseado, entonces hay que darle mucho seguimiento a esta persona porque a veces son personas de alto rango en empresas y que tienen esos correos muy bien calibrados por seguridad, entonces cuando llega algo de QS y del QS lo mandan para no deseado, entonces ahí hay un problema. Claro, y justamente entonces estos medidores, esos indicadores, ¿qué es lo que miden? ¿Qué se evalúa en este proceso para designar a un instituto de educación, una universidad, una entidad de educación superior en este ranking internacional? Mira, lo más importante es la reputación académica, que es un 40%. Eso también se hace por una encuesta. También hay la reputación entre empleadores, que es un 10%. Y luego viene la cita por facultad, que es un 20%. Quiere decir, de ahí baja a la relación de estudiantes, profesores. Ya eso no es una encuesta, sino es un ratio que ellos tienen esa estadística y ese es el 20%. Después hay una proporción de estudiantes internacionales, que es el 5%, y hay una también de profesores internacionales, que es el 5% también. O sea, cuando usted dice del tema de las facultades es qué tanto se hace ciencia, qué tanto se investiga, ¿no? Sí, hay dos aspectos aquí. La parte de investigación, que es respecto a cuántos profesores se tienen y cuántas investigaciones están haciendo, se están publicando. Y la otra es hay tres. La otra es la proporción de profesores a estudiantes. Quiere decir, si yo tengo un profesor cada 6 estudiantes, yo estoy mucho mejor que si tengo un profesor cada 50 estudiantes. Claro. Entonces, y la otra parte es cuántos profesores internacionales tiene la universidad contratada.
¿Y qué peso tiene esto con respecto a la contratación de personal o de docentes locales, por ejemplo, en la experiencia suya, de ustedes? En el QS Ranking, el asunto de los profesores internacionales tiene un 5%. Ese es el peso que ellos le dan. Nosotros tenemos, en el caso de INTEC, muchas carreras que prácticamente no hay gente muy preparada aquí para dar esas asignaturas. Por ejemplo, en el caso de biomédica, nosotros solamente somos los únicos que damos biomédica y los profesores que imparten esas asignaturas son profesores internacionales, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Colombia. También tenemos, por ejemplo, en minería, hay algunos casos de profesores que son chilenos, que son expertos en minerías. En ciberseguridad también tenemos, en ciencia de datos, son profesores americanos, norteamericanos. Entonces, eh, lo hemos, prácticamente lo hemos hecho no por los rankings, sino es porque esas carreras no hay todavía personal preparado aquí para instruir, para impartir. Por supuesto, y en los temas, por ejemplo, medioambientales, que a nivel de grado acá en el país, pues por supuesto todavía estamos muy tímidos, ¿no? En ese sentido. Y justamente ahí voy al siguiente punto. ¿Cómo estas evaluaciones o estos indicadores responden de manera natural a los objetivos institucionales? ¿Cómo ustedes se van preparando para que al final esto sea una realidad quizás sin tanto empuje, más de manera natural? Mira, en realidad uno está con los rankings y uno ve los rankings, pero no, esa no es la primordial. Si tú me dices a mí, si ese me ocupa mi trabajo, si eso me quita el sueño, a mí no. Yo estoy mucho más enfocado y la universidad está mucho más enfocado en las acreditaciones, porque las acreditaciones, sí, en cierta manera y en cierta forma te llevan al ranking, porque muchas de esas cosas tú tienes que hacerlas con las acreditaciones, pero son de un arraigo mucho más fuerte que un ranking. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en el proceso de acreditación de la carrera de medicina, la reacreditación, que es con CAN-HP. Fuimos la primera universidad que se acreditó con ellos. Prácticamente es la única que hasta ahora acreditadora que está acreditando en las escuelas del Caribe. Ya hay otras universidades que entraron ahora en este año, pero nosotros por 3 o 4 años fuimos la única universidad que estaba acreditada con eso. Entonces, para entrar en esa acreditación requiere ese mismo los números de profesores internacionales, el ratio de profesores a estudiantes, la calidad académica y con todas esas cosas, cómo se mide el pensum, el currículum, si está up to date, si está, o sea, todo eso prácticamente engancha con los rankings, ¿entiendes? Entonces, ahora pasamos un proceso con AIBET para las carreras de ingeniería. AIBET es la acreditadora de las acreditadoras, como quien dice, porque es extremadamente exigente, muy fuerte. Nosotros pasamos en noviembre y diciembre, fue que vinieron, y en enero. Ahora en agosto se reúnen y es que nos dan el veredicto. Creo que quedamos bien, pero todavía no podemos decir nada porque es en agosto que se reúnen. Pero sí, esa gente, por ejemplo, para decirte la exigencia, ellos entran en los laboratorios de ingeniería, por ejemplo, y prenden una computadora, le dicen qué software usan los muchachos en esta asignatura, la encienden, ve el tiempo que enciende, si funciona bien, después van a la computadora del profesor y le preguntan, enciéndemela, ponme el software que él está utilizando y ver cuál es la interacción y todo eso, ven el espacio que hay ahí, en el laboratorio, si es bueno, si es no, si los software están up to date, que en realidad los rankings no van ahí, no entran en ese micro detalle, pero sí las acreditadoras como ahí entran ahí. Y por ejemplo, ese asunto de darle seguimiento a los estudiantes, que es algo muy, muy importante. Nosotros, cuando empezamos con AVI hace 7 años, nos tocó, fue el asunto con AVI, y no teníamos, en realidad los profesores sí le daban seguimiento a los estudiantes, pero no existía una manera no teníamos el software ni tenía una manera de darle seguimiento a si los estudiantes tenían problemas o no, y cómo se le estaba atendiendo. Y ahora no, o sea, ahora a pesar de con la acreditación fue que nos impulsó a que tuviéramos un sistema donde a cada estudiante se le da seguimiento si tiene un problema, sea un profesor lo está atendiendo, está dándole seguimiento y ya sabemos y tratamos de que salga nosotros inclusive por eso los estudiantes
de ciencia de datos de la maestría, nos hicieron un software de inteligencia artificial, donde cada estudiante que entra en Tech nuevo tiene una bandera, roja, amarilla, verde. Entonces, los que tienen una banderita media roja, entonces ya sabemos que hay que darle seguimiento. De antes de entrar ya se le está dando seguimiento, se le asigna un advisor y entonces, porque sabemos que a veces estudiantes que vienen de cierta parte del país tienen problemas, por ejemplo, en la universidad. Entonces, el software es Machine Learning, aprende cada vez y siempre nos da ese punto de decir, bueno, este muchacho puede entrar en problemas dentro del próximo trimestre, en el próximo trimestre, para que lo atendan. O sea, esa instrucción diferenciada en el acompañamiento del estudiante para que justamente no quede rezagado y el producto pues al final sea favorable. Exacto, exacto. Y eso viene con las acreditaciones, no viene con el QS Ranking, pero sí también ayuda al QS Ranking, al posicionamiento. Claro, y eso cobra importancia o evidencia la importancia de la autoevaluación para poder tener mejores resultados, no solamente para los rankings, sino también en los egresados, en la reputación y el aporte que incluso se puede hacer al mercado laboral local. Exacto. EIBET, por ejemplo, es muy específica en eso, en las autoevaluaciones, el avalúo de cada asignatura. Cada asignatura de un pensum de ingeniería tienen una competencia que tienen que cumplirse. Cada estudiante debe de cumplir con esas competencias y cada asignatura tiene una o dos competencias que ese estudiante tiene que cumplir. Entonces, cada caso, cada problema, cada examen tiene que llevar como objetivo que esa competencia se mida y el estudiante cumpla o no, o sea, se sabe ahí. Y eso se hace prácticamente cada trimestre, o sea, hay un cambio a veces, uno hace un avalúo de su clase y, por ejemplo, el 60% consiguió un nivel muy bueno y hubo un 20% que no consiguió un nivel muy bueno. Entonces, ya para el próximo trimestre, el profesor tiene que renovar y cambiar en cierta forma la asignatura para ver cómo ese 20% no se queda atrás, que no suceda de nuevo. Entonces es continuo, el mejoramiento es continuo. Y justamente en estos medidores, don Arturo, estos indicadores, pues la tasa de empleabilidad es una de las más altas de los egresados del INTEC. ¿Cuál entiende usted que es el aporte que el INTEC a través de sus programas pues hace al desarrollo de la nación dominicana? Y nosotros desde hace muchos años, y de hecho INTEC nació con ese propósito, porque entendía que las universidades no estaban formando los profesionales que el país necesitaba. Y ahora nosotros tenemos mucha cercanía, todas las carreras tienen un comité, advisor committee, que se encarga de revisar el pensum, revisar cómo van los estudiantes, y en ese advisory committee siempre están gentes de las empresas. O sea, hay personal de ejecutivos de empresas que son los que reciben los estudiantes, los que los emplean, y dicen, bueno, por ejemplo, la carrera de eléctrica, bueno, le falta tal cosa, me están llegando, pero entiendo que hay una debilidad en esto. Entonces, modificamos el pensum o lo que sea. En el caso de medical devices, por ejemplo, ellos decían, bueno, los ingenieros industriales de INTEC son muy buenos, pero tardamos alrededor de un año entrenándolos para que entendieran el concepto diferente que es medical devices. Entonces se le creó una concentración, que es un minor. Entonces ese minor son cuatro asignaturas, más o menos, cuatro asignaturas específicas de medical devices. Entonces ya los estudiantes, lo que las empresas le iban a enseñar en ese año, ya salen con ese conocimiento. Entonces entran prácticamente corriendo cuando son empleados en la empresa. No hay tardanza en que hay que entrenarlo. Precisamente en eso de que no hay tardanzas y esa relación tan estrecha que como usted evidencia tiene pues el INTEC con la fuerza laboral de la República Dominicana y por qué no en el exterior también, porque son carreras de alta demanda en la actualidad, pues justamente cómo ustedes pudiesen estar previendo, y no sé si aquí lo voy a meter un poco para lo hondo, pues justamente tener más formadores de formadores. O sea, usted me hablaba de que hay carreras que tienen docentes
prácticamente del exterior todos, porque no tenemos aquí en la República Dominicana esos expertos. Pero tiene que llegar un momento en el que ese círculo se cierre necesariamente, porque ya estamos formando profesionales en esas nuevas áreas. ¿Cómo han estado ustedes previendo para que, si bien es importante tener una visión internacional, pero que la República Dominicana pues también pueda ganar espacio en esas áreas del saber? Sí, los norteamericanos le dicen a eso train the trainer. Exacto. Nosotros sí, en todo estamos muy, inclusive los estudiantes que, por ejemplo, en ciberseguridad, lo de la maestría de ciberseguridad, que terminan la maestría, porque para ser docente aquí en Sí, República Dominicana claro. también existe una maestría. Entonces, ya lo vamos preparando y tratamos de contratarlo para que nos asistan dando clases. Ahora en Estados Unidos hay algo que se llama el CHIPS Act. El CHIPS Act es algo que firmó el presidente Biden recientemente porque el asunto de los semiconductores. ¿Mm? Entonces ellos quieren tener la producción de semiconductores en el nearshoring, o sea, cerca de aquí, Claro. de Estados Unidos, y no en China, en Taiwán y esos países que Que ya lo empezaron en Costa Rica. Exacto. Nosotros con Costa Rica y Panamá Exacto. en ese proceso. Entonces, para irnos adelantando a lo que viene, ya nosotros tenemos acuerdos con universidades norteamericanas que están muy de lleno con los semiconductores para que nos entrenen los profesores de, por ejemplo, de eléctrica, de electrónica en el asunto de semiconductores. Porque eso viene, entonces ya Claro. estamos trabajando de la mano con dos universidades para que nos ayuden en ese aspecto. Excelente. Y los programas de 2+2, por ejemplo, que también tienen pues esas ofertas. Programa de 2 más 2, sí, esos programas han sido muy buenos. ¿Por qué? Porque, bueno, número uno, después de la pandemia, a veces los padres no quieren y los muchachos salen muy jóvenes de high school. 16 años, 17 años, a veces no tienen la madurez. Entonces, es mejor que hagan los 2 primeros años aquí en República Dominicana y luego vayan a Estados Unidos a trabajar allá, no a trabajar, pero a educarse. A concluir la universidad. Exacto. Bueno con eso, que cuando ellos esos 2 más 2, cuando ellos terminan esos 2 años, no tienen que pasar por el proceso de admisión de la Universidad Norteamericana. Si ya cumplieron con todos los requisitos que son un poquito más exigentes para esos programas, ya no tienen que pasar por ese proceso de admisión que es muy difícil a veces, porque la tasa de admisión es baja en la mayoría de esas universidades. Tratamos de que las carreras sean carreras que no te ofrecemos nosotros, por ejemplo, aeroespacial con Penn State University. Esa carrera es muy popular porque nosotros no tenemos, y lamentablemente lo malo que pasa es que muchos de los muchachos se quedan allá en Estados Unidos porque si Boeing lo llama y le dice, bueno, Claro. arranca para acá que te voy a ofrecer $150,000, a veces es muy difícil y ellos se están graduando de algo que aquí no pueden ejercer. Claro. Pero nosotros sí mantenemos contacto con esos estudiantes y tratamos de mantener un vínculo para que la universidad siga aprovechando esos conocimientos. Totalmente importante y qué bueno que la República Dominicana pues sigue liderando espacios, sobre todo en términos educativos. Nosotros aquí siempre lo decimos, que justamente cuando la educación avanza, el país avanza y no hay que obviar ni desconocer precisamente que la educación sigue siendo una gran oportunidad de mejora para la República Dominicana, y si empezamos por la educación superior, pues elevando los niveles en todos los aspectos, pues por supuesto eso tiene que traducirse de manera circular, volvemos al ejemplo, para que la educación preuniversitaria pues también vaya a mejor. Don Arturo, muchísimas gracias por el favor de esta conversación, por explicarnos de manera tan llana pues justamente parte de estos esfuerzos que como institución de educación superior pues hacen de manera natural y que los ha traído a este ranking internacional pues destacándose, no solamente en la República Dominicana, sino también en el Caribe. Muchas gracias por tenerme aquí y la verdad ha sido un placer. Qué bueno. Pues ustedes continúen con la voz alternativa de la comunidad educativa New Horizons Review, que continuamos con mucho más información en esta emisión de domingo. Ok, hasta luego. Bye, bye. Gracias. Muchas gracias, don Arturo.